Al menos en México, el día 30 de abril celebramos el Día del Niño, una fecha en la que podemos aprovechar para festejar no solo a las infancias que nos acompañan día con día, y que sabemos, no muchos de ellos por su edad escuchan este espacio. Aún así, queremos dedicarles este pequeño especial a todos ellos, y cómo no, a cada niña y cada niño que llevamos dentro de nosotros aún a día de hoy. ¿Y qué me diría usted si le pregunto por ahora, qué recuerdo de la infancia podría compartirnos relacionado a lo paranormal? Por la introducción no me enrollo más. Acompáñenos a escuchar estos relatos que nos enviaron ustedes mismos y que van acorde al día de hoy. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y comenzamos con Aglaé Velasco, quien desde Zacatecas, México, nos cuenta lo siguiente. Este relato es algo de lo que mi hijo muy apenas tiene memoria. No le queremos refrescar lo que pasó porque creemos que quizás lo tiene bloqueado, por lo que significó en aquel entonces. Y todo comenzó cuando nos mudamos a Zacatecas. Mi hijo ya tenía 5 años y conseguimos una buena casa en la colonia Sierra de Alicia, en la calle detrás de la parroquia de Nuestra Señora Fátima. Nos fuimos para allá porque mi esposo consiguió una muy buena oferta de trabajo que era imposible negarse. Pero verán, desde los primeros días viviendo ahí, en una casa de un piso pero con un muy buen espacio, nuestro hijo tenía su habitación aparte, cosa que le emocionó mucho. Nunca fue de sentir miedo o batallar para dormir, y la idea de mudarse para esa casa lo tenía fascinado. Vaya, nunca le causó rechazo el dormir solo. Por ello mismo, fue muy curioso que al tercer día de estar ahí, nuestro hijo iba para despertarnos porque decía que no podía dormir. Nosotros tratábamos de llevarlo de vuelta a su habitación, preguntándole que por qué, que si era algo por la nueva casa, algo que le incomodara, era inusual. Sin embargo, él, de una manera tan seria, nos decía que era porque la señora no lo dejaba dormir. Cuando le preguntábamos que cuál señora, él solo decía que la señora que se la pasaba en el piso, en su cuarto. Todavía me acuerdo que escuchar esto de su parte me dieron tantos escalofríos porque me daba miedo, por supuesto, pero no era algo real. Solo imaginármelo me asustaba. Por supuesto que lo hacía, pero pues hasta ahí llegaba el tema. A mi esposo también le asustaba esto. Sin embargo, haciendo memoria con mi marido, no había ruidos o algo en la casa de los vecinos, que solo compartíamos ese lado con ellos, creyendo nosotros que nuestro hijo se refería a que quizás la voz de la señora de al lado, una persona, por cierto, nada ruidosa. Para las 9 de la noche ya estaba todo apagado en su casa. Por eso no podía ser ella. Y del otro lado había una casa sola. Parecía una casa y un local de algo, un negocio sin uso, porque tenía una de estas cortinas de metal, corredizas, y tenía por ahí recibos acumulados de todo. Entonces tampoco. Pero mi hijo siguió diciéndonos en las noches que la señora lo levantaba, cada vez llegando más temprano con nosotros, cada vez con menos miedo. Y saben, lo raro era que cuando lo acostábamos, él iba como si nada, por lo que creíamos que a lo mejor tenía un sueño recurrente, y por eso ni se acordaba cuando le pasaba eso. Y también por ello, sumado a que en las noches terminábamos muy agotados, no le preguntábamos más sobre esa mujer. Y mi esposo, una de esas veces que nos levantó, hasta lo llevó de vuelta a su cuarto para pedirle que le dijera dónde estaba esa mujer. Y yo alcancé a escuchar que mi hijo solo gritó y luego llegó corriendo a nuestro cuarto. Mi esposo venía con cara de extrañado, un poco molesto, diciéndome que nuestro hijo no le había dicho nada, que solo llegando al cuarto se le quedó viendo a una esquina de la habitación y fue que salió corriendo para acá. Nuestro hijo había empezado a llorar, solo que no de una manera desesperada, como podríamos esperar de alguien. Esto también era muy inusual en él,
Casi hasta parecía llorar de tristeza, y preguntándole que por qué estaba llorando, nos dijo que le daba mucho miedo ver a esa mujer, porque siempre se le acercaba gateando a la cama, y así, en esa posición, se le quedaba viendo en la noche. Y nuestro hijo abrió muchísimo los ojos y se me pegó a la cara a centímetros, porque me dijo que así le hacía a la señora. Mi esposo y yo nos quedamos viendo, diciéndole a nuestro hijo que eso no podía ser, fue un sueño y ya. Sin embargo, él decía siempre que no era cierto. Y pues así pasaron muchas noches. Fueron casi 2 semanas de que todos los días nuestro hijo dormía con nosotros. No se veía nervioso o alterado durante el resto del día. Solo nos decía de repente que no quería irse a acostar, porque lo iba a despertar esa señora, que ella olía muy mal, a basura. Nosotros en esos tiempos nos estábamos acostumbrando al nuevo ritmo. Mi esposo tenía que quedarse a capacitaciones luego de la hora de salida de su empleo. Por ello, llegaba muy noche a la casa, y yo pude mudarme porque mi empleo me permitía trabajar desde mi casa. Terminaba con la vista muy cansada, y optamos por mejor dormir a nuestro hijo ya con nosotros, en lo que pensábamos en qué haríamos. Y pues fueron 2 noches tranquilas. Mi hijo, al estar con nosotros desde que nos acostábamos, no se despertaba ya. Nos dijo que podría traerse su cama, es decir, no se quería dormir pegado con nosotros obligatoriamente. Pero en la tercera noche, mi esposo me despertó susurrándome y moviéndome el brazo. «Amor, ¿no cerraste la puerta?» «Sí, siempre la cierro. Tú también, ¿no? ¿Por qué?» «Es que la puerta del cuarto se acaba de abrir sola. Aquí está el niño». La puerta del cuarto se había abierto sola. Alcancé a ver levantando la cabeza cómo iba la puerta recorriéndose para abrirse por completo. Rechinaba cuando hacía esto, y era algo que no debía pasar, ya que siempre la cerrábamos bien. No nos gustaba dejarla abierta. Si mi hijo quería ir al baño, podía ir al de nuestra habitación. Pero en eso, nuestro hijo nos empieza a decir, no susurrando, pero sí en voz baja, que la mujer había entrado al cuarto. Él se estaba sentando en la cama, se puso de rodillas, se estaba asomando a los pies de la cama y nos decía, «Ahí está la señora, ahí». Pero él no nos decía dónde, ni qué cosa, cómo que una señora. Mi esposo veía para todas partes, hacia el suelo, porque mi hijo decía que ahí abajo. «¿Pero abajo de dónde, hijo?» «Abajo de la cama, la señora se metió abajo de la cama». Cuando nos dijo esto, mi esposo y yo, no pudimos disimular que ambos teníamos miedo, y mi esposo le dijo a mi hijo que no había nadie, que le iba a demostrar que ni abajo de la cama ni en la casa había nadie más. Encendió una lámpara que estaba cerca de la cama, poniéndose de pie, y mi hijo le volvió a decir que la señora del piso, que se había metido debajo de la cama, que él la vio. Mi esposo se levantó en menos de un segundo cuando lo vi agachándose y asomándose debajo de la cama. No nos dijo nada, solo nos tomó a mi hijo y a mí de los brazos, sacándonos de la casa, cerrando la puerta del cuarto. Yo no podía preguntarle qué había visto porque no sé si quería saberlo. Claramente algo vio debajo de la cama, pero al verlo, con las manos temblándole al intentar abrir la puerta principal de la casa, no tuve valor para preguntárselo. Y al salir nos subió al carro. No nos dijo nada, pero fue nuestro hijo quien le preguntó a mi esposo, algo nervioso mi pequeño, mas no espantado como quizás debería, o al menos no como se veía mi marido. Le preguntó que si lo vio gateando. Yo no sé si fue lo mejor que hizo mi esposo o no. Quizás no debió haberlo hecho, pero él le dijo a mi hijo que sí, que vio a la mujer debajo de la cama, girando la cabeza, volteando conmigo y asintiéndome. Hasta a mi esposo se le veía cómo le temblaba la mandíbula del miedo. Aunque solo nos quedamos en el auto, afuera de la casa, él no dejaba de ver la puerta de la casa.
Y a pesar del miedo que claramente estaba sintiendo él, luego yo, aunque no vi nada, mi esposo le dijo a mi hijo que era una mujer de la calle que se había metido a la casa, que habíamos dejado muy seguramente alguna ventana abierta, y mi hijo le creyó. Pero la cara que me hizo mi esposo cuando mi hijo escuchó esto y medio se calmó, me decía que lo que acababa de decir no era verdad. Mi hijo se durmió en los asientos de atrás. Cuando él se despertaba, hacía un ruido muy específico. Entonces, sabiendo que seguía dormido, susurrando, le pregunté a mi esposo que qué vio debajo de la cama. Tenía que saberlo, aunque no lo quisiera. Había una mujer acostada, con las manos recargadas en el piso. Pero esa cosa, estoy más que seguro que no era una persona. Lo que vio nuestro hijo es verdad, pero no sé qué vamos a hacer. No tenía idea de cómo se suponía debía sentirme. Tampoco sabía qué haríamos, por lo que esperamos un rato. Todas las ventanas estaban cerradas. Había una puerta que daba hacia el patio, entonces si esa mujer salía por alguna de las puertas, la veríamos o entraríamos al rato y ya no estaría. De verdad, era muy confuso. Nos quedamos dormidos en el auto. Mi esposo fue quien me despertó porque también se dio cuenta de que nos quedamos dormidos. Dijo que podríamos ir a pasar unos días a casa de una tía quien vivía también allá en Zacatecas. No hablaba mucho con ella, pero pues si era necesario lo haríamos. Ya le habló por teléfono, pero esta tía vino a la mañana siguiente y trajo botellas de agua bendita, cruces, lo típico para tratar de limpiar una casa, y nos dijo que podríamos esperar para comprobar si funcionó o no. También ver si no había sido algo que se le hubiera pegado a nuestro hijo. Igualmente, también llevamos a nuestro hijo a esa parroquia, la de Nuestra Señora Fátima. No se imaginan todo lo que le pedimos al padre que hiciera por nosotros ese día, a la tía de mi esposo, a una señora que también andaba por ahí en la iglesia cuando nos oyó hablando con el padre. Nos incluiría en sus oraciones, nos dijo, y luego el padre, más tarde, que estuvimos con él como por 2 horas hablando de esto, nos preguntó que dónde vivíamos exactamente. Y luego de decírselo, nos comentó que a él le habían dicho no nos lo aseguraba, pero decían porque pues ya ven que los sacerdotes conocen todo lo que pasa en las colonias, todo le cuentan, que hace varios años una señora en esa casa había fallecido. La mujer se dejó acabar porque su esposo se divorció de ella, ya que la mujer tenía muchos problemas para controlarse y le hacía muchas cosas malas a su pequeño. Se divorciaron y el señor se llevó a su hijo. Por eso la mujer falleció, ya no comía nada. Eso se lo habían contado hace años. Nunca estuvieron seguros de eso, porque nadie nunca vio o le contaron que alguna ambulancia, los peritos, que alguien viera que sacaran a esa mujer de ahí. Pero luego de lo que le contamos nosotros, le hizo sentido que estuviera tan cerca de nuestro hijo aquella mujer. Esa noche que llegamos a la casa, a pesar del miedo con el que nos acostamos, dejamos lámparas encendidas, la puerta cerrada con seguro. No pasó nada. Sin embargo, nosotros ya no podíamos movernos al cuarto, al de nuestro hijo, al baño, sin tener miedo de que viéramos de repente a esa mujer por ahí, gateando, como decía nuestro hijo. No la volvieron a ver, pero nos mudamos aún así. No queríamos que nuestro hijo volviera a ver a aquella mujer que, nos decía, la tenía tan cerca de su cara durante las noches. Y mi esposo, a partir de ese día, nunca dejó el espacio que está debajo de la cama sin algo que lo ocupara todo, porque decía que nunca había visto algo así, tan horrible como lo fue ver a aquella mujer debajo de la cama. Sabemos que es el deber cuidar a los pequeños de la casa, pero ¿qué haría si algún pequeñito le dice que debajo de la cama hay algo así? ¿Se asomaría? Y si sí, que le tocara ver algo perturbador, ¿se lo confirmaría o trataría de disimular el miedo para no asustar a los demás? Piénselo
Y Ana Parra, desde Mexicali, México, nos cuenta lo siguiente. Cuando era niña nos pasó a mis amigas y a mí, algo que jamás pude olvidar. Ellas no lo sé, no estoy en contacto ya con nadie de mi escuela. Y esto ocurrió en segundo año de primaria. Una mañana que estábamos en recreo, sabíamos que nuestros maestros estarían en junta directiva y cuando esto ocurría, los recreos duraban mucho más, por lo que estábamos ahí jugando, corriendo a todas partes, y unas 3 amigas y yo fuimos al baño. Salimos y una maestra nos empezó a regañar de la nada. Ella nos empezó a llevar empujándonos de la espalda a un salón que quedaba a unos metros del baño. Nos metió y nos dijo muy enojada que esas cosas no se hacían. Nosotras no entendíamos qué hicimos. El baño siempre lo podíamos usar, no tiramos agua, nada. Ella estaba muy enojada, no la conocíamos. Cerró la puerta del salón, ni siquiera era el nuestro. Ese salón era el de computación. Siempre estaba solo, muy oscuro porque estaba en el primer piso. Tenía persianas muy oscuras y nosotras, aparte de tener miedo por estar ahí, no entendíamos por qué esa maestra nos había regañado y encerrado en ese salón. Intentamos abrir la puerta, pero no podíamos. La habían cerrado con llave desde afuera. Y estas puertas eran un peligro porque si cerraban desde afuera, no había manera de abrir desde adentro, y viceversa. Tenían un tipo de pasador antiguo de metal. Empezamos a tocar la puerta, a gritar que nos abrieran. No nos oían por todo el ruido del recreo, los gritos de nuestros compañeros que andaban jugando afuera. Hasta que oímos que había sonado el timbre, y cuando se formaron para entrar, escuchando que ya habían pasado a sus salones, otra vez empezamos a gritar. Ahora sí nos oyeron. Nos abrió una maestra y se veía extrañada. Cuando nos preguntó que qué hacíamos ahí, le contamos que una maestra, un poco viejecita, nos había encerrado en ese salón porque nos empezó a regañar saliendo del baño. Nos preguntó que quién era, pero no la conocíamos. En verdad no teníamos idea de quién era, no la habíamos visto. Nuestra escuela era pequeña. Apenas era un salón y una maestra por cada grado. Nos llevó a nuestro salón y nos olvidamos de eso. No entendimos nunca por qué nos había regañado, pero pues qué más hacíamos. Y seguimos pasando los años. Llegamos a quinto de primaria y ya un poquito más grandes coincidimos con esa maestra, la que nos sacó, porque nos dio clase. Le tomamos mucho cariño y confianza. Y luego nos platicó una vez que en aquella ocasión, cuando nos pasó lo de la otra maestra, ella no era real. Nosotras le empezamos a decir que no nos quisiera asustar. Nos habíamos quedado en el salón durante la salida porque nos pidió quedarnos unos minutos. Nos decía esto con la misma confianza que nos teníamos. Y ella nos decía que era verdad. Esa maestra no trabajaba ahí. Se la describimos en aquel entonces y las 4 la recordábamos igual. Pero cuando ella nos preguntó que entonces, ya estando a un año de graduarnos, le dijéramos qué maestra era. Y tenía razón. No había ninguna maestra así. Ya conocíamos a todas. Nos dijo que había platicado esto con las demás maestras desde el día que nos pasó aquello. Sin embargo, ninguna de ellas la conocía. Había otras que tenían más de 10 años trabajando en esa escuela, pero aún así no sabían quién era. Entonces nos quedamos igual que hace años, con esa duda de quién era esa maestra, porque la vimos las 4, nos tocó la espalda, nos metió ahí, oímos hasta cómo cerró con la llave. Sin embargo, nunca existió, o a lo mejor sí, pero ya no era alguien viva. ¿Qué recuerda de paranormal que le haya ocurrido siendo niña o siendo niño? Cuéntenos. Y nos vamos ahora con Mario Becerra, quien desde Chiapas, México, nos comparte su historia. Tenía 10 años cuando me ocurrió lo que les quiero contar esta noche. Solía juntarme con mis amigos a esa edad, en la cuadra, cuando vivíamos en Berriozábal, en la colonia San José. Mis amigos y yo andábamos en la misma edad.
Éramos 4, y esa tarde, casi noche, que andábamos jugando en la cuadra, de las tantas cosas que hacíamos, una de ellas era jugar adentro de una casa, una abandonada, que solamente tenía las construcciones de la pared. No tenía techo, eran solamente las bases y ya, pero se había llenado de mucha vegetación. Nosotros estábamos acostumbrados a los animales, a los insectos, entonces sabíamos cuidarnos bien de eso. Pero en esa ocasión jugamos a las escondidas en esa casa. A uno de mis amigos le tocó contar afuera. Ese terreno era medio grande, por lo que debía buscarnos ahí adentro. Y si nos hallaba, nosotros ganarle la carrera a donde él estaba contando, tocar la pared antes que él. Y nos escondimos. Yo, en esa ocasión, elegí esconderme en una parte muy angosta que tenía la pared de esa casa sin terminar, junto con otra de un vecino. Entonces hacía un espacio pequeño, como un pasillo muy apretado. Detrás de mí había ramas, vegetación bloqueando la vista, y por ahí, entre los huequitos, espiaba a mi amigo que estaba contando. Ya nos empiezo a buscar, y escucho que encuentra a uno. Corren luego a otro, y faltábamos mi amigo Chema y yo, pero no vi dónde se escondió. Yo estaba en silencio, oyendo a mi amigo buscándonos por la casa, cuando veo que Chema entra en cuclillas al pasillo donde estaba yo escondido. Entra dándome la espalda, y yo muy apenas pude verlo porque ya se nos había hecho de noche. Yo no le dije nada, porque oía a mi amigo buscándonos cerca, y si nos reíamos o decíamos algo nos iba a escuchar. Entonces nos quedamos quietos, en silencio, oyéndolo, cuando de repente escucho que Chema sale de otra parte, riéndose con este amigo, y ambos empiezan a correr para ganarse. Yo me confundo ya que se suponía que con quien estaba escondido era con Chema. A lo mejor era algún otro niño, se había escondido ahí conmigo, pero es que nosotros no conocíamos a nadie más, y se parecía mucho en silueta a Chema, por lo que aprovechando que se había salido de la casa y oyendo allá afuera que decían que faltaba por encontrarme a mí, le pregunto en voz baja a este niño que quién era, pero él no se movía, no volteaba conmigo, solo estaba ahí, de cuclillas al igual que yo, dándome la espalda. Le toco el hombro y no se mueve, se queda ahí. Yo insisto en preguntarle que si nos conocía, que quién era, volviéndolo a tocar del hombro con el dedo para que me respondiera. Y él, solo por lo apretado de ese espacio, gira un poco el cuerpo, y teniéndolo tan cerca, debería poder reconocerlo. Sin embargo, aún así, con él volteando hacia mí, era solamente una sombra. Se supone que podría ver su cara cuando giró, pero solamente era alguien completamente oscuro. Empiezo a gritar del miedo al ver eso, a intentar moverlo para salir, pero él no se movía de ahí. Por más que lo empujaba, era como si fuera tan pesado, aún en esa posición. Y mis amigos empezaron a correr hacia mí, los oía, me preguntaban que dónde estaba, y yo les decía que aquí en la orilla, con ese niño viéndome aún. Y de la nada, cuando oí a mis amigos un poco más cerca, ya adentro de la casa, esta sombra, en cuclillas, salió tan rápido de ahí, en esa misma posición. Fue algo tan extraño ver a alguien haciendo eso, o algo, moviéndose de esa manera. Y luego mis amigos gritaron también, porque vi que salió de nuestro escondite dando la vuelta donde oía que estaban mis amigos, pero ellos sí se regresaron por mí. Me jalaron del brazo para levantarme. A mí se me habían dormido las piernas por la posición en la que me había escondido, por lo que me cargaron entre todos para salir de ahí. Corrimos a casa de Chema, quien vivía más cerca de esa esquina, y nos quedamos en su porche, agitados, todos diciendo que cuando fueron por mí, vieron a esa sombra saliendo como agarrándose las rodillas. Acá le decimos a eso caminar haciendo patitos, pero él salió haciendo esto tan rápido y no vieron a dónde se fue, pero todos coincidimos en que eso era solamente una sombra. Ya les conté que lo vi de cerca, lo toqué. Recuerdo la sensación de cómo se sintió, la ropa y todo era tan real.
y fueron 2 ocasiones en que lo toqué para que volteara, pensando que era otro niño. Y con el hecho de que todos lo vimos esa noche, sabía que no me lo imaginé. Salió el papá de Chema porque nos escuchó, platicando de esto en voz alta, bien asustados. Le contamos todo, a pesar de que sabíamos que no debíamos entrar ahí, por el peligro que representaba tanta vegetación y que siempre estaba oscuro. Sin embargo, cuando nos escuchó platicándole todo, nos dijo que otra de las razones por las que al menos a él no le gustaba que fuéramos a jugar ahí, era porque en esa esquina, hace ya años atrás, iba gente a hacer sus rituales y cosas así. Ya tenía muchos años que no veían que fueran a eso. A nosotros nunca nos tocó ver a nadie o encontrar cosas raras, pero sí vimos algunas partes del piso de esa casa que parecía como si hace mucho hubieran quemado algo ahí, por lo que creemos que algo de todo lo que hicieron en algún momento en esa casa abandonada se quedó ahí, en forma de eso que se nos apareció. Y en serio, fue tan impresionante para mí haber visto eso tan cerca. Puedo decir ahora que toqué un fantasma, una persona sombra o lo que fuera, y les confirmo que se siente tan real, porque hasta yo creí que era alguien de nosotros, cuando no era nada así. Era algo que aún a día de hoy me dejó con miedo de la oscuridad. Siendo adulto ya, sigo con ese miedo, y más aún porque mi hijo tiene 6 años, y espero nunca le toque llevarse un susto como cuando yo era pequeño. ¿Le ha pasado algo mientras jugaba siendo niña o siendo niño? De ser así, platíquenos por favor, que sería un tema muy interesante para una entrega completa de eso, ¿no lo cree? Le dejo los contactos en el primer comentario. Y una persona que nos pidió no mencionáramos su nombre, desde El Salvador, nos comparte su historia. Esto me ocurrió una tarde que me mandaron a la tienda para traer unas cosas para la cena. Vivíamos en Apopa, yo tenía 11 años. Y ya voy, compro lo de la lista, pocas cosas, y para regresar a mi casa pasaba por una calle de casas de vecinos, un negocio de comidas y un local de un señor que conocíamos, arreglaba calzado o cosas de piel, y veo que en una puerta del pasillo, que al parecer conducía a su patio, el señor me estaba hablando. Este hombre siempre fue muy tranquilo, muy amable, ya era mayor, hablaba con todos por ahí, entonces no se me hizo raro que me hablara, quizás necesitaba un mandado, aunque él podía caminar bien. Y yo estaba a punto de cruzar la calle para llegar con él. Me fijo a los lados para los autos y veo que el señor se fue caminando hacia el pasillo, hacia el fondo. Luego llega, me vuelve a hablar desde allá y paso, camino por ese pasillo. Llego al fondo, doy la vuelta porque solo había una dirección, que era girar hacia la izquierda. Pero me encuentro con la puerta cerrada que daba al interior de la casa del señor. Tenía todo apagado por ahí. Le toco la puerta, yo traía las cosas de la tienda, pero no responde. Y luego de tocar otras 2 veces más y que nadie respondiera, mejor me fui, caminé de vuelta al pasillo. Iba caminando a la mitad cuando, de reojo, por una ventana que había en ese pasillo, vi que podía asomarme al interior, cosa que hice. Eso fue de lo que más me arrepiento hasta ahora, porque al interior vi al señor de ese local, de pie, pero él parecía alguien que hubiera fallecido hace ya mucho tiempo porque se veía todo gris de la piel, le faltaban pedazos en el cuerpo, solo estaba parado al interior, viendo hacia la puerta del patio, de perfil hacia mí. La ropa era como siempre iba vestido, camisa, pantalón de mezclilla, tenía la boca abierta hacia el lado, y cuando se empezó a mover, yo salí corriendo por el pasillo. Pero antes de llegar al final, escuché un quejido tan horrible que podría decir fue como el de una persona que está agonizando y venía desde la ventana. Lo supe porque escuché también cómo alguien se dejó caer en el vidrio. Solo que yo ya no volteé, salí a la calle, coincidiendo con una señora, vecina, amiga de mamá, quien me vio espantado y le dije lo que había visto, preocupado también por el señor.
La señora me escuchó y su cara al verme, casi como de lástima, solo me dijo: ¿No le dijo su mamá o qué, hijo? Ese señor ya falleció hace una semana. A quien usted vio, seguro fue como lo encontraron aquí, porque él ya tenía un tiempo sin vida cuando se dieron cuenta, porque él olía mucho aquí cerca. Váyase a su casa, rápido, porque viene bien pálido. Ya no se ande metiendo ahí, aunque vean que le hablan desde la ventana o por donde sea, ¿me oyó? Corrí directo a mi casa, tan asustado. Mis papás me creyeron afortunadamente y entendieron que yo ya no quise volver a pasar por esa calle. No me pude sacar jamás de la mente esa imagen del señor, en ese estado, parado en su casa. No sé si quería que lo viera yo porque me habló directamente a mí. Me hizo seguirlo por el pasillo, por algo, pero ¿para qué? Solo sé que nunca quise volver a pasar por esa calle. No quería volver a ver ese local, aquel pasillo, porque el ver a una persona sin vida, en esas condiciones, de pie, no es algo que se te olvide fácilmente, y más si te tocó verlo siendo niño. Si usted nos compartiera algún recuerdo de su infancia en cuanto a lo paranormal, ¿cuál sería? ¿Alguna película que le haya aterrado a esa edad? ¿Alguna historia o leyenda que le haya asustado tanto y que en parte siga espantando a ese niño interior que llevamos con nosotros? Por mi parte, déjeme contarle que gracias a ese niño interior que siempre tengo presente conmigo, es que pude abrir este canal, porque desde pequeño siempre me quise dedicar a el tema del terror, a lo paranormal. Desde que descubrí este mundo nunca lo solté. Siempre me quise dedicar a esto y hoy, gracias a todo su apoyo, es que esto es posible. Gracias por escuchar este canal, que no se imagina cuánto significa para mi yo del presente, para mi yo del pasado y para ese pequeño Alan que sigue con nosotros contando historias. Feliz Día de las Niñas y feliz Día de los Niños. Y cuéntenos su historia, que será como siempre un placer conocerla. No olvide seguirnos en las redes sociales que como siempre se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apaguen las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.